Solana nunca se había sentido realmente en casa desde la tragedia que marcó su adolescencia. A los 15 años, perdió a su familia en un accidente de tráfico que dejó una cicatriz imborrable en su alma. De un día para otro, se convirtió en una joven sin rumbo, pasando de un hogar de acogida a otro, sin encontrar estabilidad ni un verdadero sentido de pertenencia. Ahora, con 23 años, su vida era un cúmulo de incertidumbre. Trabajos temporales, noches de insomnio y un vacío constante que no lograba llenar. La sensación de soledad la acompañaba como una sombra persistente, y aunque intentaba mantenerse fuerte, había momentos en los que el peso de su pasado era abrumador. Fue en medio de esta desesperanza cuando Alejandro, un viejo amigo de la familia y médico de confianza, le ofreció una oportunidad que parecía inusual. «Solana, hay una familia que necesita a alguien como tú», dijo él una tarde, mientras tomaban café en una pequeña cafetería del centro. Ella frunció el ceño, sin comprender. ¿Alguien como yo? ¿A qué te refieres? Alejandro suspiró antes de responder. Rodrigo Galeano. Es un empresario muy exitoso, pero ha pasado por un infierno. Su esposa murió en un accidente y sus gemelos, Gabriel y Martín, quedaron paralíticos tras una extraña enfermedad. Buscan una cuidadora para los niños. Solana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia le pareció trágica, pero también cercana. Sabía lo que era perderlo todo de un momento a otro. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Alejandro sonrió levemente. Porque sé que tienes un gran corazón. Porque ellos necesitan a alguien que no solo los cuide, sino que realmente se preocupe por ellos. Solana pensó en la oferta durante un largo rato. Era una oportunidad para cambiar su vida, para encontrar estabilidad y quizás, en el proceso, ayudar a alguien más. Finalmente, aceptó. Cuando llegó a la mansión Galeano, el cielo estaba cubierto de nubes densas, anunciando lluvia. Desde la ventanilla del taxi, contempló la enorme propiedad con una mezcla de admiración y aprensión. La casa era majestuosa, de arquitectura clásica, con ventanales amplios y jardines perfectamente podados. Pero había algo en ella que no terminaba de encajar. Una sensación de frialdad, como si estuviera envuelta en un aire de tristeza y secretos. Esperanza, la hermana de la difunta esposa de Rodrigo, fue quien la recibió en la entrada. Desde el primer momento, Solana notó su expresión severa y la manera en que la observaba, como si la estuviera evaluando. «Gracias por venir», dijo la mujer, su voz cortante. «Espero que comprendas que este no es un trabajo fácil». Solana asintió. «Lo entiendo. Solo quiero ayudar en lo que pueda». Esperanza no pareció convencida, pero la guió al interior de la mansión. Dentro, el ambiente era aún más sofocante. Todo estaba impecable, pero el silencio era ensordecedor. Cuando conoció a los niños, su corazón se encogió. Gabriel y Martín eran dos pequeños de 5 años, con el cabello rubio y grandes ojos tristes. Estaban en sillas de ruedas, y aunque sonrieron tímidamente al verla, había algo en sus miradas que la inquietó. A medida que pasaban los días, Solana se encariñó con ellos. Les contaba historias, jugaba con ellos y los ayudaba con sus terapias. Pero había algo extraño en su condición. No solo eran tímidos, sino que parecían demasiado débiles, como si su energía estuviera desvaneciéndose con el tiempo. Lo que más le preocupaba era la actitud de Esperanza. La mujer siempre estaba cerca, vigilando cada movimiento, asegurándose de que todo en la casa siguiera bajo su control. Y entonces, una noche, descubrió la verdad. Desde hacía varias noches, Solana no lograba conciliar el sueño con tranquilidad. Una inquietud constante se había instalado en su pecho, como un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Sentía, con una certeza perturbadora, que alguien la observaba mientras dormía. Al principio, intentó convencerse de que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, producto del cansancio y la tensión que cargaba desde que había llegado a la casa. Pero con cada noche que pasaba, esa sensación se volvía más intensa, más real. Una madrugada, incapaz de ignorar el escalofrío que recorría su espalda, se levantó con la excusa de ir a beber agua. Caminó en silencio por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Justo cuando pasaba cerca de la habitación de los niños, un movimiento en el reflejo del ventanal captó su atención. Lo que vio le heló la sangre. Esperanza estaba dentro del cuarto de los gemelos. Se movía con sigilo, casi con la precisión de alguien que no quería ser descubierto. En su mano tenía un frasco,
y con sumo cuidado, vertía un líquido en los vasos de los niños. Luego, sin hacer ruido, salió de la habitación y desapareció en la oscuridad del pasillo. Solana se quedó paralizada, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué actuaba con tanto sigilo? Una sensación de alarma se encendió en su interior. Algo no estaba bien. Al día siguiente, más alerta que nunca, comenzó a observar con detenimiento cada uno de los movimientos de Esperanza. Notó algo que antes le había pasado desapercibido. Ella era la única que administraba la medicina de los gemelos. Nunca permitía que nadie más lo hiciera y se aseguraba de que los frascos estuvieran fuera del alcance de todos. La forma en que los protegía, en lugar de tranquilizarla, encendió aún más sus sospechas. Solana supo que tenía que descubrir la verdad. Aprovechando un momento en que Esperanza estaba distraída, se deslizó hasta donde guardaba los medicamentos y tomó una pequeña muestra del líquido sin que nadie la viera. Luego, sin perder tiempo, se dirigió a Alejandro, quien tenía los contactos necesarios para analizar la sustancia. Las horas que esperó los resultados fueron interminables. Su mente oscilaba entre el temor y la esperanza de estar equivocada. Pero cuando finalmente tuvo la respuesta en sus manos, su corazón se detuvo por un instante. No era medicina. Era un sedante. Uno lo suficientemente fuerte como para causar una debilidad muscular severa con el tiempo. Solana sintió un nudo en la garganta. De repente, todas las piezas encajaron con una claridad aterradora. Gabriel y Martín no estaban enfermos. No sufrían de ninguna condición misteriosa. Estaban siendo envenenados. Con el frasco en mano y el miedo recorriendo su piel como un escalofrío helado, Solana avanzó con determinación por los pasillos de la casa. Cada paso que daba hacia el estudio de Rodrigo parecía pesarle en el alma, pero no podía detenerse ahora. Había descubierto algo que lo cambiaría todo y tenía que enfrentarlo, aunque el temor amenazara con hacerle flaquear. «Necesito hablar con usted». «Es urgente», dijo, obligando a su voz a mantenerse firme, aunque por dentro sentía que su corazón latía con una fuerza desbocada. Rodrigo, sentado tras su escritorio, la miró con el ceño fruncido. Su incredulidad era evidente hasta que Alejandro, con gesto grave, le extendió los resultados del análisis. En cuanto sus ojos recorrieron el papel, la sangre pareció abandonarle el rostro. Sus labios se separaron en un susurro entrecortado. Esto no puede ser cierto. Pero lo era. Una furia silenciosa se encendió en Rodrigo. Sin perder tiempo, esperó a que anocheciera y confrontó a Esperanza en el salón, con los resultados en una mano y la ira latiéndole en las venas. «¿Qué les hiciste a mis hijos?», rugió, su voz temblorosa entre dolor y rabia. Esperanza, atrapada como un animal acorralado, retrocedió hasta chocar contra la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En un sollozo desgarrador, se derrumbó. «No quería hacerles daño», murmuró entre hipidos. Solo quería que se quedaran conmigo». Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer que había considerado casi parte de su familia resultaba ser la causante del sufrimiento de sus hijos. Poco a poco, entre frases entrecortadas, Esperanza confesó la oscura verdad. Desde la muerte de su hermana, un vacío insondable la había consumido. La idea de perder a los gemelos la aterrorizaba, temía que Rodrigo la apartara de ellos, que la familia que había construido a su alrededor se desvaneciera como el humo. Entonces, con la desesperación como consejera, había comenzado a administrarles un sedante en dosis pequeñas, suficientes para debilitarlos sin despertar sospechas. Rodrigo sintió un dolor insoportable en el pecho. Nunca habría imaginado algo así. ¿Cómo había sido capaz de confiar en ella? ¿Cómo no vio las señales? Su mente se llenó de recuerdos, de momentos en los que algo no parecía estar bien, pero que había ignorado, sin saber que detrás de cada síntoma se escondía una traición inimaginable. Al final, por más que le doliera, supo que no tenía otra opción. Esperanza necesitaba ayuda, pero no podía seguir en la casa. Tomó la dolorosa decisión de internarla en una clínica psiquiátrica, donde recibiría el tratamiento adecuado. La noche en que la ambulancia se la llevó, la casa quedó sumida en un silencio espeso. Rodrigo sintió que, aunque parte de su pasado se despedía, una nueva oportunidad nacía para él y sus hijos. Con la ausencia de Esperanza, el ambiente en la casa cambió poco a poco. Al principio, los niños aún mostraban signos de debilidad. Sus cuerpos frágiles necesitaban tiempo para recuperarse. Sin embargo, con el apoyo de médicos y terapeutas,
Gabriel y Martín comenzaron a mejorar. Día tras día, sus músculos recuperaban fuerza, su energía aumentaba y sus risas, antes apagadas, llenaban los rincones del hogar. Rodrigo los observaba con devoción. Cada pequeño avance era un milagro. Cada sonrisa, un recordatorio de que todo valía la pena. Y entonces, una mañana, ocurrió lo impensable. Con la ayuda de sus andadores, Gabriel y Martín dieron sus primeros pasos. Rodrigo sintió un nudo en la garganta al verlos moverse por sí mismos. Sus hijos, aquellos pequeños que habían sufrido tanto, estaban caminando. Lágrimas resbalaron por su rostro sin que pudiera contenerlas. No solo era felicidad, era alivio, esperanza, amor. Era la certeza de que finalmente estaban dejando atrás la oscuridad. Y en medio de todo, estaba Solana. Ella había sido su apoyo en los momentos más difíciles, la luz que lo ayudó a salir del abismo. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en una amistad sincera, y con el paso de los meses, en algo más. Al principio, ambos lo negaron, aferrándose a la excusa de la gratitud y el respeto. Pero el destino tenía otros planes. Un día, cuando Rodrigo tomó la mano de Solana sin pensarlo, ambos entendieron la verdad. Sus miradas se cruzaron, y sin necesidad de palabras, supieron que algo nuevo había nacido entre ellos. Algo real, algo fuerte. Cuando finalmente decidieron formalizar su relación, los niños fueron los primeros en celebrar. Para ellos, Solana ya era parte de la familia, pero ahora lo era de verdad. La casa, que alguna vez estuvo llena de sombras y miedo, se convirtió en un refugio de amor y felicidad. Solana, quien al principio solo había aceptado un trabajo, encontró algo mucho más valioso: un hogar, una familia, y un amor que jamás imaginó encontrar. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.